Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí ya estamos con nuestro especialista de hoy. Vamos a hablar sobre el convenio. Entonces trajimos un gran abogado, Alfonso Orbañanos, de LG Abogados. Platícanos un poco primero quién eres y ya luego empezamos en materia. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y primero felicidades por este espacio que crearon, que creo que es muy útil para las personas que están viviendo y atravesando este proceso. Mi carrera profesional inició más o menos en 2007. Yo llevo aproximadamente un poquito más de 17 años dedicándome a litigio civil, mercantil y administrativo. Dentro del litigio civil se comprende la materia familiar. Y es algo que he venido haciendo un poquito más de 17 años. Ahorita soy, como decía, socio del despacho de LG Abogados y encargado de esta área de litigio. Buenísimo. Pues bienvenido, gracias por venir. La verdad es Gracias. que tenemos muchas preguntas. Ey, Este, todos. Y de hecho es de los temas que nos pedían también, ¿no? En redes, así de a ver, ¿qué hacemos con el convenio? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué sí y qué no? Entonces yo creo que podemos empezar por ese tipo de recomendaciones, a menos que tú tengas alguna otra. sí, creo que podemos empezar un poco cómo. O sea, sé que todos tienen historias tan diferentes y tan complicadas. ¿Cómo tú, como abogado, primero abordas los diferentes casos? Me encantaría que nos dieras uno o dos ejemplos de una relación que viene súper tranquila o una relación que viene terrible, ¿no? Que es más o menos el espectro que hay, ¿no? Creo que algo y bien importante que mencionar antes de eso es algo que más o menos se aclaraba con la pregunta, que es que cada asunto familiar es completamente distinto. No hay una fórmula general para abordar todos los asuntos pre-convenio o pre-litigio familiares, como a lo mejor sí lo podrías hacer en un contrato de compraventa, por ejemplo, o como sí lo podrías hacer a lo mejor con algún incumplimiento de un contrato mercantil. El derecho familiar creo que se cuece aparte, como decimos, y que tiene que ver con que cada situación familiar, cada personalidad que formó un lazo familiar a través de un concubinato o un matrimonio, tiene personalidades diferentes, tiene valores diferentes, tiene educación distinta, ¿no? Entonces, hay que abordar y entender el que quien va a ser tu cliente o quienes van a ser tus clientes, pues tienen un entorno al que a lo mejor es distinto al que es tu ideal de un matrimonio o a lo mejor al que es tu ideal de una separación. Entonces, creo que en respuesta a tu pregunta, lo primero que tienes que hacer como abogado, asesor de parte o asesor de ambas partes, es entender cuál es su entorno, cuál es su dinámica, cuál es su organización a lo largo de la relación que hayan tenido, corta o larga, ¿no? Y entender un poco a través de esta plática y primera entrevista cuáles son las cuestiones inamovibles, indispensables y tan importantes en esta relación familiar, para que de ahí vayas desprendiendo los elementos que al final van a ser tus elementos importantes para un convenio, ¿no? Y como hablamos con los chavitos, siempre tratar de mantener su vida lo más cercano posible a lo que conocen. Obvio va a cambiar, ¿no? Totalmente. Pero justo cuidar esas prioridades creo que también se puede estipular en el convenio. De hecho, hasta se puede poner hasta ciertas edades y cosas así. En fin, ahí tú Sí. nos vas contando. Totalmente. A ver, de ejemplos extremos, pues hay mil, ¿no? Desde Ujú. luego que he atendido clientes que están en una relación de concubinato, en la que ha sido una relación incluso abierta, que posiblemente también permitieron entrar a su relación algunas otras parejas y esto Mm, completamente acordado mientras además tenían hijos Ujú, sin estar casados, ¿no? claro. Otra, el extremo, pues es un matrimonio a lo mejor muy largo en el que se descubrió alguna infidelidad y se descubrió a lo mejor el que se hayan eliminado o deshecho de algunos bienes a propósito, ¿no? Para entrar en una situación de insolvencia frente a su cónyuge, ¿no? Ujú. Entonces, en este espectro, pues ha habido, desde luego, muchas historias con las que yo me he topado y en las que he podido ayudar, ¿no? Como les adelantaba, pues bueno, cada asunto es distinto y yo creo que la entrada primero es entender qué es, cuál es la prioridad de tu cliente, cuáles son los inamovibles y cuál es lo que necesita o cuáles son los elementos que necesita para él estar tranquilo después de un proceso de separación o de un divorcio tratándose de un matrimonio, ¿no? Entonces, conforme te van
platicando, te pongo el ejemplo de la persona que a lo mejor es indispensable que sus hijos sigan viviendo en la Ciudad de México porque están felices de la vida con su grupo de amigos, porque además aquí están las familias extendidas, ¿no? De ambos cónyuges, y ese es un inamovible. A lo mejor la contraparte tiene planes o proyectos de vida profesionales en los que tienen puerta algún viaje permanente fuera de la Ciudad de México, y entonces ahí es en donde empieza un poco el análisis de por dónde van a venir las partes de la negociación o el litigio como tal, ¿no? La controversia como tal. Entonces, por ponerte uno de los ejemplos, pero de ahí, pues como ustedes seguramente lo han visto y platicado, el clásico ejemplo en el que uno de los cónyuges necesita 100 pesos para vivir y el otro pues no puede darle 100 pesos, ¿no? Le puede dar 50, o en el que a lo mejor sí le puede dar 100, pero pues no se los quiere dar y los oculta, ¿no? Entonces, como estos ejemplos hay mil. Aquí el punto es ir entendiendo el punto de partida de tu cliente para ir poco a poco hacerle un traje a la medida llamado coloquialmente, ¿no? Entonces, para algunos clientes, te repito, pues va a ser muy importante o indispensable el tema de convivir con sus hijos a lo mejor 6 días a la semana, para otros no necesariamente. Y una vez que tienes como abogado los elementos indispensables o entre comillas inamovibles también, creo que un segundo punto de la entrevista con tu cliente es hacerle ver o hacerle entender hasta dónde puedes llegar, ¿no? Porque luego es normal que los clientes lleguen contigo como abogado y te digan, no, bueno, yo necesito X, Y y Z para estar tranquilo y feliz después de este divorcio, pero un poco entendiendo la dinámica y la historia y la forma de organizarse, pues te das cuenta que a lo mejor la contraparte no va a estar dispuesto ni siquiera en posibilidades de dar lo que está pensando que necesita recibir la persona que te consultó, ¿no? Entonces, parte del abogado de especialista en derecho familiar, creo que tiene que ver con hacer ver al cliente, hacerle entender, tanto en una negociación como en un juicio, hasta dónde puedes llegar y qué es lo que puedes o lo máximo que puedes conseguir para ellos, ¿no? Entonces, un poco es aterrizarlos dentro de una realidad jurídica para ir sentando las bases lógicas, reales o realistas y justas de un convenio si la idea es llegar a un convenio, ¿no? Entonces es un poco el approach inicial que creo que el abogado familiar debería de tener por lo menos, ¿no? La práctica o la opinión de decir, no, yo tengo un machote de convenio, como sí los he encontrado. Tengo un machote de convenio en el que casi que me hablaste a mí, pero siéntate con mi abogado o mi pasante y te llenamos los datos, y eso se lo mando por mail No, no, no. se lo mando por mail y mándame el mail de tu ex, ¿no? Y le mando la propuesta de convenio, pues muy seguramente va a acabar en litigio, cuando a lo mejor era un asunto que podías llevarlo a buen puerto con un convenio, ¿no? Entonces, sí es importantísima esta parte de esta cercanía que creo que tiene que tener Claro. el abogado responsable de este tipo de asuntos, porque en la manera en la que plantea la estrategia muchas veces se puede definir la forma en la que llega un asunto, ¿no? O Sí, sea, en la que esta familia desenvuelve al final. totalmente. Si los dejas que caigan en trampas, que justo hablábamos también de eso, Jimé y yo, ¿no? ¿Qué trampas hay en el convenio que solamente hacen que crezca el conflicto, ¿no? Que tú Sí, mismo te das cuenta así de, este dude no gana esa lana y sí, ella va a terquear con esa lana, ¿no? O luego los hombres puede que lleguen, y lo digo en general, no como un prejuicio, sino puede que lleguen con me quiere Y puede sacar ser que no. lana. O sea, y yo me doy cuenta con este grupo de divorciadas que tenemos alrededor, que dicen, ahí está para tu camionetita, sí, ¿no? sí, Ahí está para tus chicles. Como con esta actitud, el que da, que no siempre, no es obligatoriamente el hombre, ¿no? sí. No, no me gusta caer en esas generalidades, pero nos hemos dado cuenta que luego traen esta actitud. ¿Tú te has dado cuenta como de esas trampas? Sí, a ver, trampas desde incluso la contraparte que no necesariamente quiere negociar, sino como que te mantiene en un estado de engaño o a tu cliente, Mm. diciéndole, sí, mi abogado está trabajando en el convenio y ahí te lo voy a mandar. Y entonces, pues pasan las semanas, no recibes nada, ¿no?
Y a lo mejor por otro lado pudiera estar pues deshaciéndose de bienes, quedando, perdón, en estado de insolvencia, organizando su tema patrimonial por otro lado para que al momento de enfrentarse quizá a un juez o en una negociación como tal, Ujú. pues ya estas cosas estén cuidadas, ¿no? Entonces sí es algo que también como abogado creo que tienes que darte cuenta de las primeras trampas Mm. que pudieran haber dentro de lo que te va platicando o proponiendo tu contraparte, ¿no? Entonces, pudiera ser dentro de ellas. Otras, pues desde luego es ya cuando ves un convenio o una propuesta de convenio, las cosas que crees o te puedes dar cuenta que no van a ser cumplidas, ¿no? Temas de guardia y custodia, de régimen de visitas y convivencias, ilógicos Ujú. que ¿Cómo que son sería? Ajá. pues, que no son acorde al nivel de vida que han llevado, ¿no? O a la organización de vida que han llevado, como que pues a lo mejor como una exigencia de que tengo que estar de lunes a sábado con mis hijos, en el caso a lo mejor de el cónyuge o la cónyuge que trabaja 24/7, y que no va a dejar de trabajar, y entonces pues es algo que a lo mejor Sí, lógico. pues es ilógico y que tiene que ver o con una mala asesoría por parte del abogado o con una mala intención por parte de la contraparte como para ganas de fregar, a lo Ujú. mejor, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Digo, como trampas, a lo mejor mencionar el hecho de que te propongan cosas pues un poco para darte lata, ¿no? A mí me pasa mucho, o darle lata a tu cliente, lo que pasa mucho es que también quieren proponer que pues la contraparte o el ex no vuelva a tener una relación sentimental con otra persona mientras, ¿Qué ¿no? En pasó? convenio. Sí, Este sí, es algo sí, muy típico, sí, sí, que, claro. que recibes un convenio de tu Sí, contraparte sí, en sí. el que a lo mejor sí estás representando al acreedor alimentista, Ujú. ¿no? Que va a recibir una pensión alimenticia, que está condicionada esta pensión alimenticia Sí, a que, siempre. pues, a que tu cliente no vuelva a tener una relación Sí. sentimental con otra persona, ¿no? Sí, a mí no era la relación sentimental, sino era un tema de si tienes una relación sentimental, no puedes vivir ahí, ¿no? Y era como, Claro. ¿qué? Obviamente Pero no lo igual. aceptamos, pero era como, Sí, sí, que viene súper desde sí, el sí, ego y desde el sí, sí, despecho. Por claro. eso es tan mal lugar para negociar. Por Sí, eso es tan importante el abogado que eliges, Sí. porque debe mantener la cabeza fría, ¿no? sí, sí, claro, Que es lo claro. que siempre decíamos. Y sí, sí, o sea, yo me acuerdo, yo estaba enojada al principio. Entonces, esa onda de decidir, tomar decisiones enojado, Es muy fuerte. son las trampas del convenio que al final termina escrito para siempre tu berrinche de no quiero que se lo dejes a nadie que no sea de la familia. Ay, güey, o sea, lo puedes poner, pero si va a tener una pareja que no vive con ellos y echa el paro con el chavito, no, no pongas eso. O sea, yo lo puse, pues, soy esa persona. Decía que nadie que Totalmente. no sea del. Y al final, por supuesto que si es alguien que vive con tu chavito, pues por supuesto que lo cuide y no hagas el oso. Pero bueno, Y eso. muchas veces, perdón por abundar un poquito en esto, pero muchas veces quedan estas cláusulas sin darse cuenta que son cláusulas nulas y que van contra el desarrollo de la personalidad y que ya también hay una bola de criterios y de tesis y de estudios jurídicos en los que establecen que esto pues es nulo porque va en contra del desarrollo de la personalidad de la persona, ¿no? Entonces, por mucho Órale. que, O sea, eso, por, evitar que tenga una pareja, ¿no? Y que, totalmente. A ver, no hay manera, pues. por mucho que pase la prueba No, no, no. de la risa incorrectamente por un Ujú. juez que apruebe este tipo de convenios incorrectamente e Claro. ilegalmente, Ujú. pues O un sí mediador, puedes, ¿eh? Puede un mediador no, intervenir y resolver ahí, de ¿no? hecho, qué bueno que lo mencionas, porque digo, el tema de la mediación, si bien es una herramienta muy útil en muchos casos, precisamente se puede dar ese caso. Que está bueno que sepa la gente eso. Tuvimos Claro, un capítulo con una mediadora que se llama sí. Karen Palma y lo que hace es negociar las dos partes y ella funge como juez, firma, sella y ya salió tu convenio más rápido, más sencillo, Ujú. dependiendo los casos. Justo por Pero eso sí deben dice, de pon. ser contados, ¿no? O sea, porque estás tan en un tema emocional que mis respetos, El la mío verdad. no, güey, yo, es lo que les iba a contar. O sea, yo no tengo un convenio que existe en el que nos basamos. Nadie firmó nada y el juez no está enterado, pero no sé, o sea, la verdad es, nos Pero portamos sí re son, bien y o nos sea, son llevamos muy bien, contados. pero conozco otros 3 casos que tampoco tienen convenio.
Y por lo general es porque somos muy cabales las dos partes en Exacto. cumplir, en hacer equipo y dices, ay, qué padre, ¿no? Pero ¿cuánto me va a durar? No sabemos. O sea, Salvo si en algún cuando no. punto yo por algo Ujú. en mi psicosis y me lo he hecho más a mí, quién sabe, no es cierto, quién sabe. No, a ver, No, esto o sea, siempre no es salvo sabes. cuando no. La idea, desde luego, o el ideal es que se pongan de acuerdo Claro. como amigos y esto quede muy románticamente, pero Pero ¡ja! lo ¡Ja! normal es que en las No habría un relaciones, podcast de divorcios felices, creo. lo normal es que en las relaciones humanas, pues lógicamente vamos creciendo, vamos Ah, además formando a lo mejor otras relaciones personales en las que lo que tú quedaste de palabra en un momento dado al momento de una separación, pues se van afrontando o chocando con nuevas realidades, a lo mejor con una nueva pareja, con nuevos hijos de la otra persona, y lo lógico o lo natural es que empiecen a haber choques, ¿no? claro. Entonces, es para mí indispensable que ante una separación y terminación de concubinato o ante un divorcio, sí se firme un convenio en el que se establezcan los elementos mínimos, básicos, de las reglas del juego, ¿no? De las reglas del juego en las que tú puedas también, en tu libertad, en tu nueva libertad, no porque el matrimonio no tenga una libertad de personas, pero sí, sí conforma ciertas obligaciones Claro. y derechos que de alguna manera, Compromisos. Ujú. compromisos, Y que de tienes que alguna, hablar de lo incómodo. totalmente. ¿Qué es algo? ¿Tú tienes prenup? Yo no tengo Ay, prenup. Hasta eh, los abogados. Sí, Sí, es a ver, es poco que es poco común en recurrente, es México. poco común en México, sí. Es una práctica que creo que poco a poco tendría que irse poniendo un poquito más en la plática, en la discusión. Solo para hablar Pero a de lo ver, yo incómodo. te confieso, muchas veces incluso yo como abogado hoy en día, que clientes, amigos, familiares mexicanos, a lo mejor que se van a casar con alguna persona extranjera, para los Mm. cuales es un poquito más común el escuchar de un prenup, me dicen, a ver, me voy a casar en México, ¿me recomienda hacer un prenup o no? A ver, depende el caso. Estás en una situación en la que previo a casarte quieres proteger ciertos bienes, ya hiciste un patrimonio de cara a la nueva relación que vas a contraer de manera oficial o formal, ujú, vamos a empezar por ahí, ¿no? claro. Porque creo que el hacer un prenup sobre una idea de que no tienen todavía un patrimonio formado y sobre lo que se va a formar, súper válido, Sí. pero lo Es una lógico es sociedad. que te inclines a alguno de los dos regímenes que Obvio. prevé la ley, que es o sociedad Sí. conyugal o régimen de separación de bienes. Esos son como los dos lógicos para no meterte en Cada un... cosa. ¿Y si A ver, construimos es que, esto? exacto. Sí, Y es claro. que Pero puede ser en entonces si términos construyo, generales, puede ser en términos generales, ¿no? pero Pero, terminas acercándote a una separación de bienes o a una sociedad conyugal. sí, Porque el Mm. prenup es, si compro una casita en Morelos, va a ser nada más mía. Ajá. Pero entonces si al mismo tiempo hacemos un fondo de inversión con tal banco y va a con ser tales 50-50. especificaciones, va a ser No, y el 50-50. prenup también puede hablar hasta de temas de hijos y puede hablar no Sí, solamente de Yo propiedades. creo que lo único que agregaría es si es tema de hijos. Sí es tema de hijos. Ay, me sí. le estoy portando fatal hoy, perdón, Pablo. Ok, Y mencionas algo muy curioso del O si prenup. son socios también en un negocio Desde o luego, cosas pero así. ya no entra dentro de las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo sí, ya es matrimonial. ¿Ok? sociedad. Eso está Es, bueno hablarlo porque nadie se casa sabiendo bien qué pedo con esas dos. Lo único que sí, piensas en mancomunados es todo es de los dos, sí, siempre, y este güey ya se chingó y al final, sí, o ella, y al final si alguno de los dos genera durante el matrimonio 700 billones de dólares, al otro le toca la mitad, ¿no? Me sí. urgen 700 Exacto, millones. güey. Uy, me urge el güey con los 700 billones de dólares. I'm here. Sí, Hacemos prenup. No, sí, tú tranqui. Ya. Este, Bueno, ¿cuáles son las diferencias a la hora de divorciarte? sí. Mira, a ver, creo que el prenup tendría que enfocarse desde mi particular punto de vista 100% en cuestiones que tienen que ver con los bienes. ¿Por qué? Mencionabas el tema de los hijos. Es difícil, si no es que pudieras entrar en cuestiones que van en contra de la ley, que al momento de casarte digas, si nos divorciamos en 10 años, Juanito Chuchito, que no existe todavía, se va a ir contigo 4 días a la semana, ¿no? claro. Porque pues no sabes si Juanito Chuchito va a tener las ganas de estar con su papá, su mamá, claro. o alguno de los cónyuges, ¿no? Entonces, no puedes tú prever ciertas cuestiones que tienen que ver con una tercera persona, a lo mejor con los hijos, Ujú.
en un prenup. Entonces creo que el tema del prenup sí se centraría en una cuestión meramente patrimonial, en la que puedas disponer, desde luego, en un régimen distinto a una sociedad conyugal y distinto a una separación de bienes, para hacer ciertas especificaciones y particularidades respecto de uno o dos bienes que pueden estar adquiridos dentro o de cara a un matrimonio que está por celebrarse, o también los que en un futuro se adquieran, desde Claro. luego, ¿no? Y es una plática que se tiene y que se Obvio. tiene comúnmente en Estados Unidos, Sí. entre las personas que se van a casar y dicen, esto es mío, esto no es mío, y esto va a ser tuyo y esto va a ser a la mitad, ¿no? Claro. Para que al momento de un divorcio, pues, se permita una cómoda división, ¿no? Claro. Lo- Creo que perdón. nos fuimos a otro lado Sí. del prenup. Regresemos un poquito al convenio. Enfoquémonos en el convenio. Yo lo que te diría es, te preguntaría más bien, un poco quisiera que los que nos escuchan tengan claro qué son los do's y don'ts de un convenio. Y creo que la primera pregunta sería, de los don'ts, te preguntaría, ¿qué tú como abogado a tus clientes no permitirías dejar ambiguo en el convenio? Mira, creo que la respuesta, perdón, pero va a ser un poco lógica, Ujú. porque sí regresa a los elementos esenciales que tiene que tener un convenio de divorcio, Ujú. como lo es, tratándose de menores, un régimen o un establecimiento de una guardia y custodia, un régimen de visitas y convivencias, y un tema de pensión alimenticia, ¿no? Creo que son los tres mínimos indispensables que cualquier tipo de convenio de divorcio pasado ante un juez tiene que tener para buscar o lograr una aprobación. Entonces, la respuesta pues es un poco lógica en cuanto a que desde mi recomendación pues no permitiría, contestando a tu pregunta, que se firmara una obligación de dar alimentos sin estar específica, ¿no? Ujú. En un futuro indeterminado en el que no sabes si va a suceder o no suceder, ¿no? En un futuro incierto, en el que a lo mejor te obligues a que en 6 meses, si consigues un trabajo, te obligues a dar el 20% de tus prestaciones. Pues no, a ver, la idea del convenio, y regresándonos un poquito a los elementos, es fijar las bases actuales y reales sobre las cuales se está disolviendo una relación matrimonial o de concubinato, pero con una película a 1 o 2 años antes, sin pensar tanto en lo que puede suceder, ¿no? No Claro. puedes prever la bola de cosas que van a Ujú. pasar y podrías entrar incluso a cláusulas innecesarias u ociosas y hasta nulas, ¿no? Ujú. Entonces, si tú haces una película, una foto de la vida u organización familiar de las personas a las que estás asesorando para divorciarse o separarse, de 1 o 2 años atrás, entonces te puede permitir sentar las bases para establecer la forma de organización en cuanto a la guardia y custodia de los hijos, el régimen de visitas y convivencias acorde al nivel, a la organización de vida que tienen al momento en el que te están Ujú. consultando y al momento en el que se van a divorciar. Y también un establecimiento de una pensión alimenticia realista y acorde a lo que están viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, yo no establecería una cláusula ambigua como, pues bueno, hoy ganas 5 pesos y puedes dar 3, pero cuando y en caso de que ganes 40, pues entonces vas a dar 20. O sea, Sí. es una cláusula ambigua y necesaria en la que si es el caso, pues bueno, promueves una modificación de convenio de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero este tipo de cláusulas innecesarias yo no las pondría. Regresándome, perdón. Ujú. ¿Qué cláusulas no dejaría ambiguas? Guardia y custodia, régimen de visitas y convivencias y pensión alimenticia. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde luego las reglas de tener la guardia y custodia muy clara te sirven hasta para toma de decisiones necesarias para el momento de que a lo mejor sucede un accidente del menor de edad y quién tiene que tomar la decisión, a qué hospital se va, qué medicamentos darle, etc., etc., ¿no? Tener también la certeza, hablando de un régimen de visitas y convivencias, bueno, de cuándo, en qué momento y en dónde van a estar los menores al cuidado de qué cónyuge, ¿no? Si tú no tienes eso y lo dejas ambiguo como, bueno, pues va a poder pasar por los hijos cuando quiera. Bueno, a ver,
pues a lo mejor te funciona 2 semanas, No. pero No, lo una Te vez vuelves al mes, loco. que los vea cada 15 días. Sí. cada 15 días, ¿Y pues, hasta cuándo también? ¿cuándo? Te Empezando desde vuelves qué loca. hora, ¿no? Empezando desde qué hora, acabando a qué hora, acabando qué día, ¿no? Si tú no haces esta especificación en las cláusulas de esta manera, lo lógico es que como abogado te va a estar hablando tu cliente o tu ex cliente 2 semanas después de que pasaste y que lograste que se aprobara ese convenio, Ujú. a decirte, oye, pues es que pusimos que cada 15 días iba a convivir con sus hijos. No me lo ha regresado. Pues sí, no puse cuando se lo tenía que regresar, Claro, ¿no? O cosas sea, tan simples. tan simples como eso. Y vacaciones de Semana Santa, bueno, ¿de qué Sí. día a qué día va a tocarle corresponder a un cónyuge Claro, y de qué día a qué día al otro, ¿no? claro. Entonces, este tipo de cosas, por más eh, claro que seas, incluso generan problemas. Entonces, si te vas a lo ambiguo, pues olvídate. Al único al que le van a estar hablando sábados y domingos, como de hecho ya sucede en una negociación, es al abogado a decirle Claro. y a preguntarle o a decirle qué hacer, ¿no? Entonces, como abogado, creo que tienes la responsabilidad de establecer lo más específico posible, acorde al momento actual en el que se Claro, están separando o divorciando. claro. Yo soy una clienta que firmó para evitarme la pelea. Que esa es otra trampa del convenio que Sí, Sí. hablábamos, ¿no? es porque te voy a decir, tenía este filtro y quiero tocarlo contigo. Tenía como esta cosa de si llego a mí me demandaron de divorcio y Ajá. entonces nosotros teníamos la cita para ir, A la no, audiencia ajá, la previa de conciliación. audiencia, etcétera, y ahí firmé. O sea, yo no me metí a juicio, porque yo le tenía un pavor Ujú. al juicio, ¿no? O sea, como muy grande, porque decía, prefiero un arreglo de lo que fue que firmé, a estarme peleando años. O sea, le tenía mucho, mucho miedo a eso. Y ahora no me arrepiento porque hay ciertas cosas que estamos muy tranquilos, pero hay cosas que sí me dan coraje, que me parecen que yo cedí y seguramente él también tiene ese sentimiento por evitar el pleito. Y siento que a mí lo que me faltó, yo tuve una gran abogada y lo quiero subrayar, pero sí me faltó alguien que me dijera, ¿estás segura? ¿No? O Ujú. sea, como, "Ah, el- ¿tú cómo manejas esas cosas? Porque seguramente has estado en esos momentos, ¿no? Mucho, sí. A ver, y mucho, y además viviendo exactamente la situación que me estás platicando, siendo Mm, abogado de parte sí, al que notificaron de una demanda de divorcio, que ya tuviste que contestar, que ya está sentado en una audiencia, en un juzgado, que además pues es pinche, ¿no? sí, Es feo el momento, es una situación desagradable en cuanto a que Y pues ves doloroso. y doloroso, desde luego. Y sí. ves a personas, a lo mejor al lado de ti, gritando y Ay, sí. peleándose y con niños llorando, pudiera ser el caso, ¿no? Entonces, sí es un momento impactante para las personas que no se dedican a esto. Ujú, Y desde luego eso creo que influye también en tomar estas ujú, decisiones, que bueno, pues al final son decisiones respetables. He estado yo también como abogado con mi cliente o mi clienta diciéndome, ya no me quiero pelear, ujú, ya, lo que me está ofreciendo lo agarro para evitarme un litigio de 2 años, ujú, y como en tu caso, en algunas ocasiones se pueden arrepentir de este tipo de ujú, decisiones. ujú, En mi consejo siempre es, pues desde luego, preguntarles si están seguros, pero antes de eso, seguros o seguras, ujú, pero antes de eso, para mí, y me regreso un poquito a lo que veníamos platicando, para mí es importante entender cuáles son los inamovibles justamente para estos momentos, porque como abogado te vuelves en coach, te conviertes en Terapeuta coach, te conviertes en terapeuta, te conviertes en psicólogo, te conviertes en y en confidente, te matón conviertes en también amigo, algunos. en matón, en fin. Te conviertes en esta bola de cosas, Exacto, esto no es café. te conviertes en esta bola de cosas en el que tu cliente muchas veces te está hablando más que tu propio esposo o esposa, ¿no? Estás hablando con él los sábados, los domingos, y creo que para un abogado es bien importante entender estos inamovibles de los que platicábamos para que al momento de estar en esa decisión, sí poder cambiar cambiarte la cachucha de abogado a confidente y consejero y claro, decirle, ujú, mira, eh, por mucho que no te quieras pelear, creo que esto es algo que podemos discutir o argumentar o pelear un poquito más a fondo.
un par de meses y tratar de lograr que lleguemos a un convenio en esta parte que sé que te inquieta y que a lo mejor ahorita por estar en la situación tan abrumadora en la que estás en un juzgado a punto de firmar, con un secretario que a lo mejor está de pésimo humor, que tiene 1000 asuntos encima y que lo único que quiere es acabar en 15 minutos con tu audiencia. Y te está también muchas veces presionando a que firmes un convenio que no quieres firmar. Es el momento de recordar como abogado lo que te dijo tu cliente y platicárselo y recordárselo a tu cliente, ¿no? Entonces, en mi experiencia, si a mí me lo preguntas, pues bueno, es el punto para el cual o en el cual le recuerdas a tu cliente ya en carácter de consejero más que abogado para quitarte el asunto de encima, no porque tu abogada lo haya hecho para nada, seguramente la situación fue ya quiero firmar y eso lo entendió tu abogada, pero creo que cabe un poquito a ver, vamos a tomarnos 5 minutos, vente, vamos a platicar, estás 100% segura, explicarle cuáles son las consecuencias de lo que está firmando, explicándole que muy seguramente van en contra de lo que te platicó hace un mes en la junta en tu oficina, que estaba negada a aceptar, ¿no? Entonces, si a pesar de eso lo quiere firmar, bueno, pues Ya desde es su luego tema, es su claro, tema y obvio. es su Y decisión. luego hay Obvio. otros Tampoco te puedes abogados, meter. no hay la contraparte, juegan a cansarte. Claro. Y he visto Hay muchas estrategias. Sí, muchas personas cansadas diciendo, sí, ya, por eso es importante el cambio de circunstancias, sí. ¿no? Si luego, según tú, era algo inamovible y de pronto te das cuenta, ¿no? Que igual y yo digo, ¿sabes qué? Si él me está pidiendo que sí lo cuide a alguien que no es de la familia, que por supuesto es la cláusula también, Ujú. pero bueno, se puede cambiar. ¿Cómo Totalmente. funciona el cambio de circunstancias para esas personas que tal vez cayeron en este lugar de la desesperación? Ok, ya cambió la vida, ya cambié yo, ya cambiaron mis lo que sea. ¿Cómo se hace un cambio de circunstancias? Ay, También para sí, que este capítulo les sí, sirva. porque a mí me da pavor también el Todo lo legal, andamos sí, como asustando entender mucho aquí. no, me encantaría quitarle el poder al miedo del cambio de circunstancias. Para mí, te explico en mi cabeza cómo es un juicio gigante donde mi hijo va y declara, o sea, ya Sí. sabes, como el cambio de circunstancias por cómo amigas lo han vivido de cambio de custodia, cambio no sé qué, para mí es meter a mi hijo a un lugar donde no lo quiero meter, ¿no? Sí. Pero eso es, me encantaría entender dos cosas del cambio de circunstancias. Uno, el tema que tiene que ver con los hijos de custodia y así. Y dos, el tema que tiene que ver con lo económico. Sí. ¿Es unido, no es unido? ¿Tiene que ir el hijo? No, ¿no? Como un poco eso. Y también Totalmente. porque muchas y muchos todo el tiempo están amenazando Ah. con te voy a cambiar, te lo voy a quitar. ¿Cuán fácil es esto? ¿Cuán factible? ¿Y cuán lógico? ¿No? Mira, es factible, es lógico y es necesario cuando las circunstancias familiares que sucedían al momento del divorcio o de la separación han cambiado y lo lógico es que cambien, ¿no? En el convenio tú, como lo decíamos, y perdón por ser reiterativo, pero fijas una fotografía de la situación o organización familiar al momento de la separación, que a lo mejor, o del divorcio, que a lo mejor toma o sucede cuando los menores de edad tienen 4, 5, 6 años, o 10 o 14, ¿no? Y lógicamente, como pues, todas las personas y desarrollo humano, van a cambiar tus necesidades, tu vida, tu idea, y tus intereses, ¿no? Ujú. Entonces, cuando esto va cambiando y es distinto a lo que tú planchaste o plasmaste en un convenio, amerita una modificación vía incidente si es que no se puede negociar del convenio. Entonces, hablemos de dos cosas. La primera es un acercamiento para una renegociación de cláusulas, que eso es perfectamente válido y me ha sucedido en muchas ocasiones en las que me habla mi ex cliente o mi cliente, que pues, bueno, son clientes que te quedan para toda la vida porque así es el derecho familiar al Así es el final. divorcio, es para Y toda la así es vida. el divorcio también, pero también para los abogados, ¿no? O sea, a quien le van a hablar cuando algo del convenio no está cumpliéndose o cuando tiene que ser modificado, normalmente es al abogado que te asesoró para la celebración de este Claro. convenio, ¿no? Entonces, la, Celebración. la primera idea es analizar si este convenio puede ser renegociado con la contraparte, ¿no? Ok. Desde luego, habrá cláusulas en las que pudiera ameritar esta negociación o no, ¿no? Como que guarda y custodia
régimen de visitas y convivencias que tiene que ver más con el interés y con el deseo y con la intención de los niños, particularmente, y volteando a ver qué es lo que quieren ellos, que a los papás, ¿no? A lo mejor cuando celebras el convenio, creo que predomina el interés de los cónyuges sobre sus hijos. Sí. Y en un momento de cambio, cuando va viviéndose este convenio, creo que debe de predominar o tiene que predominar el interés de estos menores de edad, en los que pues a lo mejor ya tienen más voz, más voto, que deben de tenerlo siempre, Sí. ¿no? Pero Sí, eso pero no es creo lo que mismo a los No. 2 años que yo me divorcié, Totalmente. Y que no los ahorita mi puedes- hijo me diga: a "No los quiero ir". 10, a los 14, Y a no los los... puedes cuestionar tampoco, Sí. ¿no? Y es Tampoco. algo, ¿qué prefieres? ¿Los lunes con mamá? Sí, Y Claro. no puedes, güey. O sea, No, los niños pues, no pueden no. estar decidiendo eso y por favor, no los pongan bajo ese estrés. Sí, Siempre, o sea, este podcast es para cuidar a los niños, justo, Sí. ¿no? totalmente. Entonces, ya más grandes, justo mi hermana tiene niños de 18 y 16, que de pronto es, sí voy a ver a mi papá en Navidad, no, prefiero quedarme con, ahí vamos viendo y hablan con él, y sí, exacto, todo esto evoluciona. ¿Qué pasa cuando tú necesitas tenerlo por escrito o prefieres? Ujú. ¿Cómo haces ese Me cambio? regreso a las dos opciones. La primera opción es ver si esto es algo negociable con la contraparte, ¿no? Sin juez, Sin sin juez, primero en una plática, en una renegociación del convenio, como lo hiciste al momento en el que lo celebraste, si es que tu divorcio o tu concubinato terminó vía convenio Ujú. o vía convenio negociado. Y entonces tener ese acercamiento y tal cual es hablarle a la contraparte, mandarle un proyecto, una propuesta de cambio a lo que está escrito y entender si esto es algo que puede ser modificable desde su punto de vista, ¿no? Y eso es primero algo que creo que tiene que entenderse para ver si ese es el camino que puede seguir. Desde mi punto de vista, pues es el camino o el camino ideal o el mejor camino para no meterte en un incidente de modificación de convenio, que ese es el segundo plano o el segundo supuesto para modificar esta especie de convenio o este convenio. El convenio puede y debe de ser modificado, les decía, cuando las circunstancias cambian, ¿no? Entonces, cuando el menor de edad que a lo mejor tenía 8 cuando se celebró el convenio y que pues todavía no tenía muy bien decidido en su personalidad qué quería hacer y con quién quería convivir, que ahora tiene 16 o 15, en el que le están imponiendo en un documento legal que él no firmó y no participó, que tiene que ver a su papá o a su mamá de viernes a domingo y ya no lo quiere hacer, pues bueno, desde luego es algo que tiene que planteárselo al juez cuando esto no puede llegar a ser renegociado, ¿no? Entonces, es una especie de juicio, contestando a tu pregunta, en la que tú le presentas al juez que conoció de tu divorcio inicialmente y que aprobó tu convenio. Al mismo. Sí, si el divorcio culminó en un juzgado, que normalmente es lo que sucede, porque tiene que ser aprobado por un juez cuando hay menores de edad, pasa a este juez y este juez analiza la pretensión con base en, pues básicamente lo que quieres modificar, Claro. ¿no? Claro. Si lo que tú estás diciendo es, oye, juez, este deudor alimentista me estaba dando 50 pesos al mes porque ganaba 70 y podía darme estos 50, pero yo necesitaba 80. Ahora que gana 120, quiero que me dé esos 80 que necesito, Claro. ¿no? Y eso es algo que necesito que se modifique. Que eso calculo que debe ser como de los más recurrentes, Ese ¿no? es de los más recurrentes, ¿no? Ahorita les platico un poco de la fórmula que también es común y lógica cuando el ingreso del deudor alimentista es obtenido mediante una fuente de ingresos fija, ¿no? Que pues bueno, tenemos 1000 historias en las que no. Pero bueno, haciendo el paréntesis porque si no nos vamos a regresar a eso. Haciendo el paréntesis de eso, cuando el deudor alimentista tiene un ingreso fijo, lo más adecuado es que la pensión alimenticia se establezca conforme a un porcentaje de los ingresos para que en cuanto vayan aumentando o disminuyendo, se pueda ir equilibrando esa fórmula de capacidad y necesidad que te prevé la ley para establecer esta pensión alimenticia. Entonces, cuando los ingresos del deudor alimentista vienen de esa manera y son fijos, bueno, pues entonces es lo más fácil o lo más recomendable es establecer un porcentaje adecuado que cumpla con las necesidades del acreedor alimentista y entonces mientras van aumentando pueden irse aumentando ciertas necesidades que a lo mejor no iban a ser cubiertas al momento de la fijación de la pensión, ¿no? Regresando al punto. Entonces, este incidente de modificación de convenio es una especie de mini juicio
en el que desde luego tienes que notificar a tu contraparte. Él tiene la posibilidad, el derecho de argumentar si esto es adecuado, si esto no es adecuado, si esto es cierto, si esto no es cierto, y escuchándolos a los dos, el juez decide la controversia. Me quiero brincar un poco a lo que sí. Ya hablamos un poco de lo que no, ya hablamos del cambio de circunstancias. Me gustaría, ¿qué aconsejas a tus clientes desde dónde negociar ciertos puntos? Y también un poco que explicar los puntos. La pensión, por ejemplo, yo no sabía que hay pensión para la mamá y hay pensión para los hijos. Si la mamá trabaja, etcétera, etcétera. No lo ¿Cómo? sabía. No lo sabía hasta que me En ese divorcié. momento, ok, yo Sí, ahorita sí, dije, ahora lo "Guau". sé. A mí no me dan pensión, señores. A mí no me dan pensión, pero a mi hijo sí. O sea, como este tipo de cosas que la gente que está en el proceso sería bueno que tengan claridad. Entonces, si quieres, empezamos. ¿Desde dónde negociar la pensión alimenticia? Que ahorita medio lo explicaste, pero ¿qué tipo de pensión? ¿Qué no? Y así. No, y quien ya pasó también por el proceso y lleva quién sabe cuánto tiempo divorciado, divorciada, darse cuenta de, oye, hay cosas que puedo revisar. Desde luego. A ver, y creo que podríamos empezar por explicar que hay dos tipos de pensión alimenticia. Pensión alimenticia asistencial y pensión alimenticia resarcitoria. ¿Ok? La pensión alimenticia asistencial tiene que ver con lo que tú necesitas para sufragar tus gastos necesarios para tu subsistencia en tu vida normal. ¿Ok? Llámese alimentos, gastos médicos, lugar donde vivir, etc. ¿no? Tus gastos necesarios, mínimos indispensables. Entonces, ¿desde dónde negocias esa pensión alimenticia? O negocias, perdón, desde una básica necesidad, ¿no? Lo primero que le tienes que pedir a tu cliente, y ya lo platicaban ustedes en algún otro episodio, es que hagan para que vean que sí, escuché un par de cosas, me preparé para... Aquí no viene ningún invitado que no haya escuchado los capítulos de Split. El punto inicial o punto de partida para empezar a negociar esto es tener un Excel y tener muy claro cuánto gastas al mes y al año en estas necesidades, ¿no? Por parte del cliente que te está consultando esto, para que vayas entendiendo, pues, desde qué punto de partida va a empezar tu negociación, ¿no? Internet entra en subsistencia, ¿no? Mande. Internet. Estoy pensando. Pues ahora No, a sí, ver. porque los Güey, niños haces la necesitan tarea ahí. internet. En muchos casos... Perdón que me desvió con pura. No, pero es súper importante ¿Sí? lo que dices, porque en muchos casos el tag del coche, el chofer, la gasolina, desde luego tienen que ver con un nivel de vida Eso. que tienes que cubrir y que contemplar dentro de una pensión alimenticia, ¿no? Entonces, todos estos elementos que en un supuesto en específico, que es el divorcio que estás tratando, se tienen que contemplar, pues los incluyes en una tablita Excel para empezar a elaborar un proyecto de convenio. Entonces, ese es, yo creo que tu punto de partida. La siguiente pregunta es, y tiene que ver con la capacidad del deudor alimentista, ¿no? Porque por mucho que pues, tú necesites 100, si el deudor alimentista puede dar hasta 50, bueno, pues entonces la fórmula matemática simplemente No va a no salir. te va a dar, Claro. ¿no? Porque puede suceder, y recordando que pues hay 1001 asuntos distintos, que estos 100 pues los cubrían a lo mejor los papás de uno de los cónyuges, me refiero. Sí. Un fideicomiso, un abuelo, un tío, etc. Y el etc., simple hecho de ¿no? que vivían en la misma casa, Claro. ¿no? Y también compartían muchos de esos Claro, gastos. esto, y tiene que ver esto, que es importantísimo que mencionas, con hacer ver a tu cliente el punto real de partida sobre el cual vas a negociar y sobre el cual vas a buscar conseguirle lo que requiere, ¿no? Porque si necesita 100 y el deudor alimentista gana 100, pues muy seguramente no le van a dar 100, porque el deudor alimentista ahora ya no va a vivir en la misma casa. Sí, tiene gastos y que entonces pagar. estos 100 a lo mejor se van a convertir en 70 o en 60, ¿no? Entonces... Y vienen y se enojan. Y claro. tienen la neta pues, también razón de pronto decir, a ver, o sea, no te puedo dar 100 si gano 100, ¿no? Totalmente. En fin, Tienes que hay prever muchas aristas una distintas. fórmula justa
en la que ya no va a ser un inmueble en el que van a habitar, van a ser a lo mejor dos, van a ser a lo mejor dos rentas, van a ser a lo mejor dos compras. Puede darse el caso que a lo mejor hubieran comprado uno o más inmuebles durante el matrimonio, entonces esos se tengan que vender para comprar dos y puedan habitar en esos dos inmuebles. En fin, hay un sinnúmero de ejemplos, pero sí tienes que contemplar qué es lo que va a suceder después de la separación, porque si tú logras una fórmula, por muy bonita que esté y muy lógica que te parezca, conforme al nivel de vida que tienen, y eso es mucho lo que sucede cuando tu contraparte llega con una hojita de papel diciéndome dame 100, no contemplan que al momento de la separación, el deudor alimentista al que a lo mejor estás representando, pues va a tener que entrar o incurrir en una serie de gastos en los que no incurría o no entraba, que es rentar otro inmueble, a lo mejor contratar a otra persona para que le ayude a los servicios de la casa, pagar otro súper. Dobles vacaciones, doble súper, etc, etc. Entonces sí tienes que tener en cuenta el status quo después de la separación o del divorcio, ¿no? Claro. Okay. Entonces ese es el punto de partida de una negociación, desde luego. Tienes que saber cuánto necesita y cuánto puede dar el deudor alimentista, o también si estás representando al deudor alimentista, o los dos son deudores alimentistas frente a sus hijos. Entonces, encontrar un esquema equitativo conforme a las capacidades de cada uno, en porcentajes conforme a las capacidades económicas de cada uno, que primero sufraguen las necesidades básicas indispensables para que en ese equilibrio pues, puedan ser cubiertas tratándose de menores de edad. Tratándose de asuntos en los que no hay menores de edad y el cónyuge o la cónyuge sea acreedor alimentista por no tener medios para subsistir, por no generar ingresos, por etc, etc, pues bueno, también se tiene que negociar una pensión alimenticia asistencial a favor del o la cónyuge que lo necesite, ¿no? Porque, lo primero que te dice la ley es ambos cónyuges están obligados recíprocamente a darse alimentos. ¿Okay? Esa es la pensión alimenticia asistencial. La resarcitoria compensatoria tiene que ver con él o la cónyuge que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar durante la vida matrimonial o de concubinato, para especificar o establecer, puede ser un porcentaje adicional del ingreso del deudor alimentista que sí se dedicó a su actividad profesional y la amplió y la exponenció durante esta vida matrimonial, para que al momento de disolver la relación de concubinato o de matrimonio, este equilibrio o desequilibrio que se vino dando en la vida de pareja se equilibre al momento de la separación o de la disolución. Sí, que es como una especie de liquidación, digamos, Es ¿no? tal cual una compensación que resarce este desequilibrio que sufrió o vivió la persona que por decisión de esas personas se dedicó preponderantemente a la casa, cuidar a los hijos, a hacer el súper, a hacer la comida, etc. Y está sujeta a la temporalidad. Hablamos como abogadas, güey. Sí está sujeta a una temporalidad que normalmente tiene que ver con la vida matrimonial, pero mira, fórmulas matemáticas no las hay porque cada asunto es distinto, pero normalmente el tope es la duración del matrimonio o del concubinato, ¿no? Entonces esas son las dos especies de pensión alimenticia que pues sí son distintas completamente, ¿no? Esta pensión alimenticia resarcitoria tiene que ver con otro punto del convenio que tienes que prever, que tiene que ver con la compensación económica, ¿ok? Esta fórmula de compensación económica que se establece en los matrimonios que están celebrados bajo el régimen de separación de bienes solamente, tiene que ver con haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar. La diferencia con la pensión alimenticia resarcitoria compensatoria es que pudiera ser el caso que a lo mejor sucede que uno de los cónyuges se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, pero que no se hayan adquirido bienes durante el matrimonio. ¿Okay? Si esto sucede, entonces tenemos que voltear a ver la pensión alimenticia compensatoria resarcitoria, porque a lo mejor por decisión de los cónyuges, pues simplemente no se adquirieron bienes inmuebles. Bueno, sí, pero sí tienen una cuenta de inversión en Estados Unidos y en Suiza que fue generándose a través del trabajo de uno de los dos cónyuges, o ni siquiera tienen esa cuenta de inversión que sí podría ameritar a una división, sino que todo el dinero a lo mejor se lo gastaban, ¿no? Pero existe un ingreso o una capacidad suficiente para que además de la compensación alimenticia asistencial,
entre un porcentaje de compensación alimenticia resarcitoria cuando no se hayan adquirido bienes, pero sí se dé el supuesto de haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar. ¿Ok? Entonces es algo que tienes que prever en el convenio o en el juicio cuando tu cliente o tu contraparte está en esa situación, ¿no? Volviendo al tema de la compensación económica, bueno, pues cuando se adquieren bienes, pero se pusieron al nombre de la persona que sí se dedicó a generar ingresos y a su actividad profesional, bueno, pues es algo que tiene que incluirse o preverse al momento de una demanda y buscar una división de hasta el 50%, depende del tiempo que se haya dedicado esta persona beneficiaria de esta compensación económica a las labores del hogar o a los hijos, ¿no? Qué loco. Y eso es en bienes separados. Siempre en bienes separados. Las dos, compensación económica Ok. resarcitoria, que es cuando no se adquirieron bienes muebles o inmuebles, y la compensación económica cuando se adquieren bienes. Estas dos, sí dije pensión alimenticia compensatoria, sí. ¿verdad? Bueno, estas dos tienen que ver solamente en régimen de separación de bienes. ¿Y en régimen mancomunado? En sociedad conyugal no, porque en sociedad conyugal lo que prevé el supuesto de justicia o de división al momento de una separación o de un divorcio es que los bienes adquiridos formen parte de los dos cónyuges, simplemente, ¿no? Se hace una división al 50%, 50-50. salvo que hayas hecho tu prenup muy complicado, Claro. que puede aplicarse, pero lo normal es que en una sociedad conyugal, bueno, pues se dividen después de pagarse deudas el 50%, porque también es importante, hay que contemplar, ¿no? Porque luego Claro. también Sí, me pasa mucho. 40 créditos. Sí, sí. Bla, bla, Me bla. pasa mucho que recibo Y es tu proyectos pedo, de mi reina, oye, al proyectos de convenio, propuesta de convenio de mi contraparte, y me dice, oye, se adquirieron 7 inmuebles, necesitamos que al momento de la disolución pues, se transmita la propiedad de estos 3.5 inmuebles a mi cliente. Sí, bueno, que de esos 7 debes 6 y están hipotecados los 6, Sí, sí. y tienes que hacer una fórmula, desde luego, pues también económica y patrimonial, para que primero se paguen los pasivos y no asuma las cargas solamente uno de los cónyuges. Sí, ¿no? más si el otro se está quedando con las propiedades. Y pasa Qué todo el cómodo. tiempo. Pasa todo el tiempo. ¿qué ha de Todo el tiempo. pasar? Me Qué duele el fuerte. cerebro, Todo el güey, tiempo. de esos Ya sé. problemas. Bueno, Uno que soy podríamos, pobre y no hubo pedos con los bienes. Así. podríamos estar horas hablando de esto, pero bueno, esto es como una embarradita Sí. para que la gente sepa hacia dónde caminar. Muchísimas gracias por No, venir. hombre, déjame nada más, Gracias, si Pau. tenemos claro, obvio. 2 minutos. Sí, sí. Tenemos. A ver, mencionar algo que es bien importante también, que lo platicábamos antes de entrar a esta entrevista, a este podcast. El convenio que surge a partir de una relación que terminó por violencia o que tiene que ver en una situación de violencia en la relación de concubinato de matrimonio, son cosas que también tienes que abordar con un cuidado o con una atención distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque desde luego, y hay muchos tipos de violencia que ya han platicado ustedes en algunos otros episodios. Tienes que partir de la base de que si tu cliente está llegando, a lo mejor no fue la única razón de la separación, pero si tu cliente está llegando en una situación de violencia, lo lógico no es que le vas a hablar a tu contraparte a empezar a negociar un convenio, o no es lo más lógico, dependiendo del tipo de violencia, ¿no? Entonces, hay medidas cautelares que es importante que se platiquen y que a lo mejor los tengan en cuenta para algún otro episodio un poquito más a fondo, porque también es distinto el approach a un convenio de divorcio cuando hay una situación de violencia, ya sea física, sexual, psicológica, patrimonial, económica, etcétera, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, puede ser que sea necesaria la solicitud o promoción de una medida cautelar jurisdiccional o judicial para antes de entrar a la negociación de un convenio, ¿no? Como la salida del domicilio conyugal, por ejemplo. Si tu cliente o tu clienta te habla y te dice estoy viviendo una situación de violencia física, psicoemocional o la que sea, y seguimos viviendo en el mismo lugar y no se quiere salir. cállate. ¿No? Bueno, luego pues antes de lo pierden. sentarte con él a tomar un café y platicar de te un vas. convenio, Ujú. es pedir una restricción o una salida del domicilio conyugal, y si no accede a esto, o la vía civil o la vía penal, son dos, bueno, es una de las dos alternativas, o las dos, para solicitar y lograr que cese
este tipo de violencia, que se puede dar de muchas formas y que las medidas cautelares sirven para paliar o para detener este tipo de violencia. Como que pues, la violencia económica también sucede todo el tiempo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ya nos vamos a separar, bueno, pues se te cierra la llave en este momento. ¿No? Pues, No, es una violencia ya no tienes económica. tarjeta, claro. Ya se te canceló tu tarjeta de crédito y entonces la acreedora o el acreedor alimentista que dependía de esos ingresos proporcionados por el deudor alimentista para subsistir y ahora son limitados o pues simplemente rechazados por parte del deudor alimentista, pues bueno, tiene la opción de acercarse con un juez para solicitar que esta violencia también cese y que se le obligue a la persona a seguir proporcionando la cantidad suficiente para proporcionar los alimentos, ¿no? Entonces, estos tipos de violencia son atendibles a través, en algunos casos, de negociación, pero también otros casos, que son la mayoría, de medidas cautelares de cara o previo a entrar a la negociación de un convenio. Entonces, Claro, porque es algo lo que hay que menos tener en cuenta. importante el convenio en ese momento, ¿no? Es lo Porque, menos importante. claro, obvio. Lo más importante es salvaguardar la integridad de la persona que está recibiendo este acto de violencia, ya sea él, la cónyuge o los menores de edad, y antes de entrar a un convenio o antes de entrar a un juicio de divorcio. Entonces, sí es algo que creo que tienes que prever o de lo que te tienes que ocupar antes de la situación de fondo que vas a terminar discutiendo, ¿no? Ay, Qué muchísimas importante. gracias. Sí, sí, Muy- qué importante esto que mencionas. Y más en México. Sí. ¿Cómo te pueden encontrar quien está escuchando este podcast? Bueno, la página de mi despacho es dlgabogados.com.mx y ahí están nuestros datos, con mucho gusto. Y bueno, pues ahí en lo que se les ofrezca también, y gracias por la invitación. Gracias, Gracias, gracias Pablo. por venir, Gracias a estuvo todos. increíble. Aprendimos mucho. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias. Felicidades por el espacio. Gracias. Dinos lo que quieras en Instagram en @split_podcast. O pregúntanos, comparte fuentes e ideas en los comentarios de este capítulo. Producción Cucaramaca. Y de original, Casa Morán. Realizado por Open House.